Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis que, bueno, en principio siempre os pedimos que si no estáis suscritos, por favor, os suscribáis al canal. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse, que difundáis lo que os parezca interesante o que propongáis a otros que se suscriban. Y, por supuesto, dejarnos preguntas, propuestas, ideas, comentarios en el canal y los iremos tratando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Maximiliano Andrés Manrique nos dice: sería espectacular que hablen sobre la situación de las Islas Malvinas, robadas impunemente por el esclavo de Estados Unidos, el Reino Unido. Bueno, voy a tenerlo en cuenta, pero esto es difícil porque es un tema muy concreto que a nosotros en principio nos queda muy lejos, y hay que ser prudente a la hora de opinar sobre, ya digo, temas tan concretos y tan alejados. Pero bueno, voy a darle una vuelta a ver si hay algo, por lo menos, que podamos decir al respecto. Algo interesante que podamos decir sobre este tema. Venga, Jesús Q8136 nos dice: solamente escuchar a Gabriel Rufián de RC, Esquerra Republicana de Cataluña, y a Pablo Iglesias de Podemos hablar de los crímenes rusos de Bucha y a los de Bildu que me censuraron en su web por hablar mal de Zelensky, ya podemos imaginar con precisión el otanismo de nuestro Congreso. Bueno, ya sabéis que no me gusta, de ser posible, hablar sobre partidos o grupos políticos, porque ya os he explicado más de una vez que cuando introducimos el elemento partido político o grupo político en el debate, se rompe la racionalidad de una vez. Entonces entran las emociones a favor y en contra de unos y otros grupos y ya se deja de pensar, ¿no? Entonces todo lo que está a favor de mi grupo pues es bueno, y cualquier crítica a mi grupo es mala. Entonces no es bueno introducir en los debates, si se puede evitar, claro, pero no siempre se puede evitar. De cualquier forma, bueno, claro, ya hemos comentado que el giro hacia el otanismo de los que se llaman grupos de izquierda en general en Europa, pues es muy rápido a partir de los años 90. Sobre todo, bueno, pues hay un cambio de contexto, desaparecen las referencias de los países socialistas, China sigue existiendo, pero con un sistema sustancialmente distinto, y sobre todo, a partir de los años 90, hay un despliegue del poder corporativo en el conjunto de Occidente, ya sabéis, a través de el posmocapitalismo en el ámbito sociocultural, con sus despliegues en el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, el fomento del individualismo y en el ámbito geopolítico, el atlantismo y el globalismo. En el ámbito socioeconómico hablamos del neoliberalismo, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos son con los que juegan las grandes corporaciones occidentales para impulsar su poder en el conjunto del mundo y muy fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. De tal forma que a partir de los años 90 consiguen una unificación ideológica tal que desaparecen, de hecho, la izquierda, la derecha y el centro, siguen utilizando esas palabras, pero en la práctica, en todo lo importante, se pliegan a los intereses corporativos. Y claro, Jesús Q está mencionando en concreto el ámbito del otanismo y el posicionamiento relacionado con él en el conflicto que estalla en Ucrania a partir del año 2022. Bueno, es evidente que todos los grupos mainstream, todos los grupos importantes, pues están posicionados muy claramente en función de lo que les dice el poder corporativo, y en este caso pues les cuesta muchísimo enfrentarse a las estrategias de la OTAN en cualquier dirección, ¿no? Pueden hacerlo de forma concreta en algunos casos,
bueno, cuando no compromete demasiado, y sobre todo tienden a hacerlo sospechosamente en ámbitos geográficamente lejanos. Es decir, es posible encontrarse con grupos de este tipo que son, digamos, muy solidarios pues con Palestina, con Venezuela, etcétera, pero que, ojo, porque cuando se trata de Europa ya estamos hablando de algo que nos compromete muy directamente, y entonces ahí somos otanistas sin ninguna duda, ¿no? Claro, esto no se dice expresamente, pero claro, es la realidad de los posicionamientos de estos grupos. Claro, ahí hay una mezcla de estar, o una combinación, por un lado, de estar cooptados por este poder corporativo, y un cierto sentido pragmático en algunos grupos que podrían decir, bueno, yo ideológicamente soy lo que sea, o me gustaría ser lo que sea, pero si quiero mantenerme dentro del espectro político, si quiero que no me destruyan los medios de comunicación, la industria cultural, el resto de grupos políticos, si quiero que al final el poder corporativo no me machaque y me margine absolutamente, pues sé en qué temas puedo hablar y en qué temas no puedo cuestionar, no puedo enfrentarme al poder corporativo, ¿no? En el momento actual, por ejemplo, el grupo que se enfrente al poder corporativo desde el punto de vista del conflicto con los países emergentes, sobre todo a raíz del estallido en Ucrania, pues va a tener muchísimos problemas, evidentemente, ¿no? Bien. A ver, Úrsula Mar. Bueno, no detecto en el párrafo si se está refiriendo a habla positivamente del canal, pero no detecto si se está refiriendo a algún tema concreto, o sea que vamos a dejarlo, Úrsula. Si hay algo en concreto que quieras comentar, ya nos dirás. Raúl Alsina. Vamos a ver. Nos dice, a menudo se habla de los intereses de los Estados Unidos y Reino Unido sobre Ucrania como distintos y que a veces chocan. Pero desde fuera es difícil ver que sean distintos, a pesar de que muchos analistas así lo repiten. ¿Qué tan diferentes son? Bueno, ¿qué tan diferentes son? Bueno, vamos a ver. Esto es un tema complejo que no se puede responder de forma única. Vamos a ver, una cosa son, siempre hay que recordar, los intereses de Estados Unidos y Reino Unido como país, y otra cosa son los intereses de sus gobiernos, y otra cosa son los intereses de las grandes corporaciones que los controlan, o de las élites corporativas, que sobre todo en el caso del Reino Unido es una combinación todavía de élite corporativa y aristocrática, aunque por ejemplo la propia corona inglesa tiene un peso importante, ¿no? Bien, entonces esas élites corporativas han ido entremezclando sus intereses, ¿no? Para los intereses en el Reino Unido y en Estados Unidos, la ideología y la filosofía básica de las élites corporativas no son anglosajonas sino occidentales. Sí es cierto que tienen su origen en el Reino Unido fundamentalmente, ¿no? Allá a partir de fines del siglo XIX, cuando esas élites que controlaban el Imperio Británico empiezan a teorizar cómo seguir controlando el mundo una vez que se dan cuenta de que Inglaterra, Gran Bretaña, es demasiado pequeña para por sí misma, a través de medios militares, seguir controlando pues un imperio, digamos. Bien, entonces a partir de ahí empiezan a desarrollar teorías y estrategias de tipo geopolítico, pero también de tipo sociológico, de control social, a través de que plantean cómo controlar el mundo o una parte sustancial del mundo a través de los servicios de inteligencia, del control de organizaciones internacionales, de la influencia sobre Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, esta élite corporativa, que era británica en origen, se empieza a entremezclar con la élite corporativa norteamericana, y de tal forma que confluyen en sus intereses, ¿no? Entonces, esos intereses corporativos son similares, el impacto de esas élites sobre los gobiernos no son exactamente iguales, el control es directísimo, el control de los gobiernos es directísimo desde esas élites
hacia los gobiernos en el caso de Gran Bretaña. Es quizás de los grandes países occidentales el más directamente controlado por esas élites corporativas aristocráticas. Pero bueno, en definitiva los intereses son claramente confluyentes. Bien, hay distintos sectores que tienen un peso distinto. Por ejemplo, los Rockefeller tienen un peso mayor claramente en Estados Unidos, los Rothschild tienen un peso mayor en el Reino Unido, también la corona británica. Bueno, hay distintos sectores que tienen un peso diferente en unos y otros países, pero con sus intereses claramente confluyentes en este momento, ¿no? No sé si con esto es suficiente, ¿no? Pero bueno, a veces chocan. Bueno, yo creo que pocas veces, ¿eh? Hay a veces pues cierto grado de tensión. Por ejemplo, vamos a ver, a raíz del despliegue de las estrategias de invasión y destrucción de países musulmanes que se despliegan en Estados Unidos desde el año 2001, desde el atentado contra las Torres Gemelas. Esas estrategias fueron desarrolladas por Estados Unidos, pero muy impulsadas por Gran Bretaña. Y también es cierto que dentro de esa relación tienen más peso, a pesar de la dimensión de Estados Unidos, el Reino Unido o las élites corporativas del Reino Unido son muy activas en intentar influir sobre las élites norteamericanas y tienen un gran peso dentro de esa influencia, ¿no? Entonces, durante aquel periodo, a partir del año 2001, el Reino Unido desarrolló estrategias muy agresivas y muy belicistas con el fin de impulsar a que Estados Unidos invadiese pues uno u otro país, de acuerdo con las estrategias de los neoconservadores norteamericanos, ¿no? Y el Reino Unido fue especialmente agresivo, ¿no? Muy especialmente en el caso de los gobiernos Blair, etcétera. Recordar que esto es muy importante, ya lo hemos dicho en programas anteriores. Siempre se está jugando con que bueno, los laboristas pues tendrán otra actitud. Esto es absolutamente falso, y muy especialmente en el caso del Reino Unido. Los laboristas, salvo la corriente más, vamos a decir, obrerista sindical, a la cual pertenecía Jeremy Corbyn, pero que fue, ya sabéis, rápidamente apartado, ¿no? Los actuales, como el caso la tendencia actual de Keir Starmer como la de Blair, son tendencias muy controladas por las élites corporativas y muy relacionadas con lo que fue desde el fines del siglo XIX la sociedad fabiana, que fue una sociedad que se creó expresamente con el objetivo de controlar el movimiento laborista desde las élites corporativas, ¿eh? Bien. Tony Navarro nos dice: Adrián, hay países del sureste asiático que se habla muy poco de su desarrollo económico y tienen altas tasas de crecimiento. Esa proyección del Banco Mundial para el año 2030 sobre esos puestos que ocuparán, ¿qué opinión tienes? No estoy seguro de no haber respondido ya a esta pregunta, pero bueno, vamos a ver. Sí, evidentemente, el modelo de los países emergentes no es un modelo solo de China o de Rusia, o de China, Rusia o India. Sobre todo en Asia es un modelo que está extendido a una gran parte yo diría, del conjunto de Asia oriental, sin perjuicio de que hay países como Japón o Corea del Norte, que desde el punto de vista de las políticas económicas o política industrial, sobre todo, podrían tener alguna relación con lo que están haciendo los países emergentes, pero que están muy controlados políticamente muy controlados desde la OTAN, desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, el sudeste asiático, con distintas tradiciones políticas, unos vienen, como Vietnam, Camboya o Laos, vienen de una tradición socialista, otros no, pero sí están evolucionando claramente en esa línea de impulso de los BRICS en general, de impulso del desarrollo económico, un fuerte sector público, sometimiento de las corporaciones a los intereses de los gobiernos, etcétera, ¿no? Bien, entonces está claro que el sudeste asiático va a tener un peso muy importante y creciente en
en el desarrollo mundial junto a China e India, evidentemente. A ver, Andoni Urola. ¿Qué tal, Andoni? Vamos a ver. Nos dice Alice Weidel, sí, la líder de Alternativa por Alemania, tiene un perfil muy raro que recuerda al de Macron en parte. Trabajaba para la corporación financiera sionista Goldman Sachs. Feminista, lesbiana, está casada con una inmigrante de Sri Lanka y dirige un partido presuntamente racista, filonazi, ¿no? Sabemos que los nazis eran contrarios a los valores de la familia cristiana tradicional. Mi pregunta es, ¿cuántas posibilidades hay de que sea disidencia controlada? Bueno, ¿cuántas posibilidades? Es muy difícil llevarlo a un número, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, en el aspecto positivo de Alternativa por Alemania hay que valorar lo que hasta ahora aparentemente es su posicionamiento geopolítico, ¿no? Muy clara vez, más claramente favorable al posicionamiento de los países emergentes y de Rusia. Y no nos podemos olvidar que esta es la contradicción fundamental en este momento en el mundo, para distinguir lo que es progresista de lo que es reaccionario, ¿no? A ese posicionamiento se van acercando fuerzas de que desde distintas ideologías no están controladas por el poder corporativo. El poder corporativo no les deja acercarse al posicionamiento de los países emergentes, y en la medida en que se acercan, normalmente estamos viendo que son grupos que no están realmente controlados. Eso no quiere decir que haya que estar de acuerdo con sus posicionamientos en todos los ámbitos. Incluso vemos en el caso de Alemania cómo ese posicionamiento cercano a los países emergentes se está planteando desde la izquierda y desde la derecha, ¿no? Esto no es el único país en el que pasa, ¿no? Desde la perspectiva de lo que nosotros llamamos izquierda y derecha, que ya sabéis que utilizar estos términos siempre es engañoso, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso del partido de Sarah Wagenknecht, que ya ha tenido un 6% en las primeras elecciones y que se le prevén muy buenos resultados en las próximas elecciones regionales. Y tenemos el partido de Alternativa por Alemania. Aparentemente uno es de lo que llamábamos muy de izquierda, el otro aparentemente muy de derecha, pero vemos cómo en su posicionamiento geopolítico miran cada vez más a los países emergentes, y esto es muy positivo para valorarlos, para situarlos dentro del espectro político, ya que como he dicho, esto no quiere decir que haya que estar de acuerdo con lo que unos u otros proponen, pero sí nos refleja que en lo fundamental, en lo que es la contradicción fundamental en el mundo en este momento, están correctamente posicionados, ¿no? Independientemente de valoraciones personales, de que una persona concreta pues tenga o no determinadas contradicciones. Yo no tengo información suficiente sobre Alice Weidel para saber si realmente es lo que dice, responde a lo que realmente plantea, etcétera, ¿no? Pero bueno. A ver, Ciudad de México, CDMX, nos dice, muy acertado lo que decimos sobre la postura respecto de la inmigración de los comunistas, entre comillas, dice, de Frente Obrero, Roberto Vaquero, ¿no? Es extensible casi en su totalidad a Vanguardia Española, Armesilla. No lo sé, es decir, no sé lo que dice Santiago Armesilla y Vanguardia Española sobre migración, no lo conozco. Sí he visto que el Frente Obrero y Roberto Vaquero dedican mucho espacio a la inmigración, ¿no? Dan mucha importancia a la inmigración, y ya dijimos que lo que no nos gusta o lo que nos choca de este análisis es que hacen mucha referencia al impacto de la migración sobre la delincuencia por un lado y sobre el choque cultural sobre el otro, y no quiero minusvalorar ese impacto. Si hay un impacto sobre la delincuencia, habrá que valorar ese impacto en concreto, quiénes son los responsables y tratarlo en consecuencia. Si efectivamente, como se dice, hay alguien que esté impulsando premeditadamente el traslado, ¿no? O el traer a Europa inmigrantes con perfiles de delincuencia o próximos a la delincuencia, si esto fuera así, pues evidentemente habría que buscar responsabilidades y hacerle frente.
el choque cultural es evidente, ¿no? Es decir, digamos, el riesgo de desculturalización o pérdida de su cultura propia de los países europeos o de España en este caso, pues es evidente. Pero claro, que solo se hable de esto sin hablar de las responsabilidades de fondo, me choca mucho, y más en un partido o en un grupo, una coalición que creo que es Frente Obrero, que se define a sí mismo como, creo que se define como marxista o marxista-leninista, ¿no? Aunque creo que el Frente Obrero como tal no se define como marxista-leninista, aunque los grupos que están dentro del sí, bueno, pero bueno, Roberto Vaquero como tal sí se define como marxista, ¿no? Y entonces al marxismo siempre se le ha acusado como ser excesivamente realista, y esto es todo lo contrario de un análisis en el que se prescinde de la realidad de fondo de un fenómeno migratorio en el cual el 95% aproximadamente corresponde no a inmigración ilegal, sino a inmigrantes a los que se les contrata precisamente para explotarlos a través de retribuciones sustancialmente más bajas a las del país de recepción, ¿no? Entonces, está claro que dentro de todo este fenómeno hay unos responsables directos, si se quiere, que son los empresarios que se están enriqueciendo artificialmente a través de esta mano de obra artificialmente barata, y sobre todo, bueno, detrás a los políticos que no regulan, no han encauzado, no han evitado esa explotación masiva, a los poderes corporativos detrás, que son los que les dicen a los grupos políticos lo que tienen que hacer o no hacer, muy especialmente en este tema que para ellos es claramente estratégico. Y es claramente estratégico, lo hemos dicho repetidamente, por algo que está perfectamente analizado por el movimiento obrero desde el siglo XIX, por dos objetivos del poder corporativo. El primero es disposición masiva de mano de obra barata, artificialmente barata, y segundo, dividir a la sociedad en dos y asegurarse así el poder político. Es decir, se controlan mucho mejor las sociedades divididas. Si yo traigo una masa suficiente de otra cultura, voy a conseguir que la contradicción entre esas dos culturas, entre esas dos etnias, se convierta para ellos en la contradicción principal, y todos esos trabajadores que estaban apuntándonos a nosotros como su enemigo, pues dejan de apuntarnos a nosotros y apuntan a esa otra cultura, a esas otras culturas, porque es una contra otra, ¿no?, las que conseguimos enfrentar. Entonces, el propio Marx, ya decíamos, apuntaba como los mismos empresarios que traen miles de trabajadores para explotarlos artificialmente, reducir sus costes laborales y ampliar artificialmente sus beneficios, ellos mismos financian a los grupos de unos trabajadores y de otros para que se maten a cuchilladas en la calle. Eso lo decía Marx, y es algo que se está repitiendo de forma muy clara en Europa, ¿no? Por eso se está diciendo que este fenómeno de migración masiva hacia Occidente, hacia Europa, les está permitiendo, por un lado, a las grandes corporaciones enriquecerse por la reducción de los costes de la mano de obra, y por otro lado les está asegurando el control de Europa durante 3 generaciones o 100 años, si queréis. Van a ser 3 generaciones o 100 años durante los cuales en Europa vamos a estar peleándonos unos con otros y vamos a olvidarnos de quién es realmente el responsable de todo esto y por qué y para qué se ha puesto en marcha. Bien, Francisco Ramón Pérez. Me temo que las grandes corporaciones no quieren una competencia del Estado, sino ponerlo y utilizarlo a su servicio. Bien. Y bajo su control, el mantenimiento del orden y control social y cualquier otra cuestión que les permita ser más competitivos. No creo que quisieran asemejarse en absoluto a estados fuertes como el de Rusia o China, con capacidad de control sobre las grandes corporaciones y, por lo tanto, la cesión del poder del que ahora disponen. Efectivamente, esta es la cuestión clave en la que se encuentra en este momento el mundo, y esta es la razón por la que estas élites corporativas están en una situación de pánico frente al avance de los países emergentes,
que les están haciendo perder primero el control del mundo y segundo que esperan o tienen una clara expectativa de que les hagan perder el poder también en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Bien, efectivamente, como dices, las grandes corporaciones no quieren una competencia del Estado, sino poderlo y utilizarlo a su servicio. Bien, en general, esto les lleva a la conclusión de que quieren gobiernos y estados débiles, pero ya dijimos que hay excepciones. En situaciones límite, pues se han apostado por gobiernos fuertes. Gobiernos fuertes, y esta fue una de las razones que les llevaron a impulsar el fascismo y el nazismo en la década de los 20 y los 30, pues dictaduras de este tipo, pues por ejemplo en el caso de la dictadura de Pinochet en Chile, en situaciones límites en las que ven peligrar su poder o su riqueza, pues recurren a veces a gobiernos fuertes, pero no es el sistema que les gusta, porque los gobiernos fuertes, aunque sean impulsados por ellos, pueden ser peligrosos. Los gobiernos fuertes, en un momento cualquiera, se pueden volver contra ellos o pueden hacer cosas que a ellos no les gusten. Enrique Marín, Úrsula Mar, creo que es Úrsula Mar. Soy de Chile y las empresas estatales fueron privatizadas de forma generalizada y corrupta. Esta pregunta también me suena, pero bueno, es posible que se me haga conocida por el momento en que la he analizado, aunque no la haya respondido en el vídeo. Bien, hace poco hubo una catástrofe natural que dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la capital por un tiempo insoportable. Bueno, esto sin la respuesta adecuada de la multinacional que tiene el monopolio y llevó a cuestionar su eficiencia con protestas de los afectados. Surgió entonces la necesidad del compromiso estatal ante tamaño desastre. Sin embargo, la Constitución heredada de la dictadura prohíbe la empresa pública, aunque sea estratégica. Se plantea que si esta fuera estatal tendría mejor diálogo con la administración pública, etc., ¿no? Esto sucede también en otros ámbitos como salud y pensiones, ¿no? Bien, si el poder de las corporaciones privadas es siempre un peligro, porque intentamos regularlas para evitar abusos, pero esas regulaciones pueden ser cambiadas y entonces las grandes corporaciones, aunque se las haya regulado en algunos momentos, luego, pues pasados unos años, han desarrollado actuaciones de tipo financiero, de tipo lobby, presionando a los gobiernos, a los parlamentos, etcétera, para que esa regulación vuelva a cambiarse, ¿no? Entonces, el que las grandes corporaciones sean privadas, en sí mismo es un peligro. Es un peligro para la economía, es un peligro para la sociedad y es un peligro para la democracia, si queréis. Pero, claro, tú estás hablando de un peligro añadido, que es el de las grandes corporaciones en situaciones de monopolio. Los monopolios no están pensados para empresas privadas. Los monopolios, en la empresa privada, al contrario, necesita competencia para poder funcionar correctamente. La empresa privada no funciona para producir bienes y servicios eficientemente, no. Eso es un medio para maximizar los beneficios. El objetivo del inversor privado es maximizar el beneficio a medio plazo. Bien, si el límite de este ansia de generar beneficios lo establece la competencia con otros competidores, de tal forma que en muchas ocasiones, si yo intento abusar con respecto a los clientes o a los proveedores, por ejemplo, pues es la competencia la que me impide hacerlo, porque mis clientes, si intento abusar, por ejemplo, en los precios con respecto a ellos, pues se irían a la competencia, ¿no? Pero claro, en una situación de monopolio en el que solo hay una, o muy pocas, pero bueno, monopolio es solo una empresa en mi sector, pues esto me permite abusar de forma desmesurada de clientes o de proveedores, ¿no? Bien, esto se corrige muchas veces a través de la empresa pública, ¿no? Pero en la empresa privada tiende sistemáticamente a abusar en esos casos. Entonces necesita una regulación muy, muy concreta y muy sistemática de los gobiernos, para controlar eso.
esos abusos. Pero claro, esas grandes empresas tienen a su vez un peso, ya hemos dicho, muy importante en los gobiernos y en los reguladores, que hace que muchas veces esas regulaciones pues no sean las que deberían ser. Entonces, son las situaciones de monopolio en manos de empresas privadas son especialmente peligrosas. Entonces, así. Bueno, no sé si es Úrsula o Enrique Marín. Vamos a ver, nos dice... Sí, el trabajo sobre la empresa pública, que ya os dijimos que os recomendamos que lo veáis, estos 2 vídeos que hemos hecho sobre el papel de la empresa pública, porque en uno se habla de sus ventajas e inconvenientes y en otro se habla de la importancia de este tema. Es algo esencial para cualquier ideología, el clarificar en base a qué pienso o debo pensar que las empresas públicas o las empresas privadas son peores o mejores o pueden tener uno u otro papel en la economía, ¿no? Por favor, a los que no hayáis visto, sí os recomiendo que veáis esos 2 vídeos en nuestro canal. Bien. Bueno, nos dice que es un argumento importante para rebatir lo que dicen los medios de comunicación. Vale. Es un tema complejo, porque ya digo, nosotros hace 10 años también estábamos en esa situación, pero es que en Occidente está generalizado la manipulación ideológica que nos ha llevado a pensar que la empresa pública no funciona. Entonces funcionamos en base a lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dicen los políticos, y bueno, hay no sé quién que dice, es que la empresa pública no funciona porque yo conozco una en la que tal. Bueno, no, hace falta argumentos generales, hace falta argumentos globales para ver si la empresa pública tiene o no su espacio y cuál es el espacio de empresa pública o de empresa privada. Por favor, los que no lo hayáis visto, mirad esos 2 vídeos. Bien. Burditaket nos dice, pregunta, el PNV se define atlantista, ¿qué significa? PNV es el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido hegemónico en las últimas décadas en el País Vasco, ¿no? Bueno, vuelvo a decir que no me gusta hablar de partidos cuando no es estrictamente necesario, pero bueno, no sé si el PNV se define atlantista. Yo no he visto esta definición o este reconocimiento hecho de forma expresa, pero bueno, claro, las relaciones internacionales del PNV desde hace muchísimos años sí han estado muy alineadas con el eje atlantista, ¿no? Esto es, yo creo que muy evidente. Esto es sobre todo muy claro ya desde principios de siglo, a partir de la influencia de Sota. Sota era un multimillonario, un gran inversor, naviero fundamentalmente, pero que también tenía otras inversiones, que apostó por el nacionalismo vasco, fue el artífice tanto del éxito electoral del Partido Nacionalista Vasco como de la moderación, es decir, fuera el que impulsó el ala moderada, autonomista si queréis, del Partido Nacionalista Vasco, y a la vez ala moderada y anglófila. Sota era claramente anglófilo y este fue el origen de un alineamiento claro del PNV y del nacionalismo vasco, si queréis, globalmente, con el eje primero británico y luego atlantista. El alineamiento con Estados Unidos ya tiene su origen más en la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, el poder está fundamentalmente en Estados Unidos más que en Inglaterra, y los dirigentes del PNV tienden a alinearse más fundamentalmente con Estados Unidos, de forma muy clara, en unos primeros años incluso buscando una cierta complicidad frente al régimen franquista. Esto se fue diluyendo, pero los contactos, por lo menos de un sector del PNV con servicios de inteligencia norteamericanos, fueron muy claros, son bien conocidos, ¿no? Entonces esa tradición atlantista del PNV es muy clara, ¿no? Muy clara, y por eso le va a costar despegarse, Yo al PNV sí le aconsejaría empezar a posicionarse, no despegarse directamente de ese atlantismo, a pesar de que el atlantismo se esté hundiendo en el mundo en este momento. Despegarse le va a costar mucho. Yo sí le recomendaría que por lo menos pongan un pie
en el mundo emergente. Que tengan pues una persona, un grupo de personas que empiecen a establecer estos contactos en paralelo con, pues, con China, con Rusia, con India, con el mundo emergente, y que, de tal forma que, aunque sea desde un punto de vista estrictamente pragmático, esto les permita ir evolucionando a medida que el contexto vaya cambiando. Diego Lumaca, vamos a ver. Bueno, ya llevamos 35 minutos, creo, aproximadamente. Si os parece, vamos a dejarlo aquí. Por favor, los que no estéis suscritos, suscribiros al canal, no os cuesta nada. Los que queráis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o de unirse. Difundid, por favor, la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal, que las iremos respondiendo, comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Vale, pues gracias por seguirnos y sin más, hasta la próxima.